buenas tardes, ¿cómo te va? Como todos los martes, ya lo sabes, te doy la más cordial de las bienvenidas a Contacto Emocional. Este espacio que ya conoces, que es un lugar para reflexionar sobre temas de psicología, desarrollo humano y crecimiento personal. Hoy estoy nuevamente muy contento porque de nueva cuenta tengo el grandísimo honor de recibir aquí en ese estudio y aquí en esa ciudad Mexicali, a quien él le llama el Gran Temazcal, a mi gran amigo David Campos y mi maestro, por supuesto, ahí en el Centro Diccionario de México. Ya estoy a punto de graduar, David. Y pues bueno, David, gracias por estar aquí. Al contrario. Esta tarde con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Hoy con un tema muy interesante, vamos a platicar acerca de la exclusión. La exclusión, pues este acto de no pertenecer a un grupo, a una comunidad. Pero antes vamos a un corte comercial y te doy como siempre la más cordial de las bienvenidas aquí a Contacto Emocional. Muy bien, amigas y amigos, ya estamos aquí de regreso, listos y dispuestos para iniciar con el programa del día de hoy, platicando sobre exclusión. Un tema, David, por demás interesante y sumamente complejo, porque la exclusión es un fenómeno mundial que se da en todas partes del mundo. Pero hoy vamos a delimitarnos, pues a acotar el tema a nuestro país, a México. Un país que se ha formado a lo largo de la historia, pues bueno, por esta mezcla de españoles, mestizos, de indígenas. El otro día estaba platicando con un amigo y estábamos viendo la clasificación de las castas en el antiguo México, en la Nueva España. Y te das cuenta que pues había están los mestizos, los criollos, y luego empieza una serie de nombres que luego ni siquiera me quiero acordar, había como 20 castas por ahí. Y hoy día lo vemos reflejado pues en tanta mezcolanza que hay. Por ejemplo, estamos los cachanillas, están los chilangos, están los culichis de Culiacán, y empezamos pues a excluirnos mutuamente unos a otros. ¿Cómo la ves, David? Fíjate que ese es un problema bastante grave en el sentido de que tendríamos que partir que todos somos mexicanos, ¿no? Por supuesto. En alguna ocasión revisaba algunos materiales sobre lo que es la identidad. Y pues en realidad la identidad en México es algo extremadamente complejo. Dentro de nuestra identidad mexicana podemos abarcar que provenimos de muchas fuentes y que la mayoría de nosotros somos mestizos y que el mundo prehispánico llegó a constituirse precisamente a partir de lo que Leonardo da Jandra, un filósofo mexicano que vive, por cierto, en Oaxaca, sí, de alguna manera llamó entrecruzamiento. Que cuando vinieron los españoles, a diferencia de otro tipo de conquistadores, se mezclaron con las indígenas y constituyeron y generaron un mestizaje. Mientras que, por ejemplo, en los norteamericanos lo que hicieron fue destruir, aniquilar y generar de alguna manera circunstancias y situaciones terribles. Pero esto que se oye así bien bonito, que pareciera que dices, wow, qué lindo los españoles, pues no fue tampoco tan lindo. Aquí hay que recordar dos cosas que fueron importantes. Hay una tradición que se conoce como el Toltecayotl. El Toltecayotl es la tendencia de los pueblos que conquistaban a rescatar lo más sabio y lo más importante del pueblo conquistado, a estudiar sus dioses, su cerámica, su poesía, su arte. Y entonces ellos hacían lo contrario de la exclusión, incluían la cultura, enriquecían su cultura y muchas veces se modificaban parámetros, incluso religiosos, adaptados a este nuevo conocimiento. El Toltecayotl fue pues una figura muy importante de los toltecas, que después es retomada por los mexicas. Actualmente los nuevos mexicas hablan del Mexicayotl, y que es la tendencia otra vez a recuperar todo el conocimiento. Cuando llegan los españoles pasan cosas muy especiales. Y una de las cosas más especiales es que se encuentran con una enorme biblioteca llena de códices, llena de obras de arte, llena de poesía, llena de obra literaria. Se encuentran con templos impresionantes, con una de las ciudades que los mismos historiadores reportaron y hablaban los españoles
como una de las ciudades más bellas que habían visto en su vida. ¿Y qué es lo que hacen? Destruyen los códices, destruyen las obras de arte, destruyen la poesía, destruyen las formas religiosas y las interpretan bajo su manera tan peculiar. Entonces tú te puedes imaginar que se perdió pues todo un acervo impresionante. Y nosotros mismos como mexicanos hemos excluido pues nuestra historia. Tú piensa nada más que la fundación de la Gran Tenochtitlán más o menos está entre 1300 y 1321. La conquista ocurre en 1525. Y cuando tú ves los libros de texto de las primarias de historia, te hablan que el águila se paró en el nopal y que de ahí se fundó Tenochtitlán y se brincan hasta la conquista. Entonces los historiadores mexicanos en el proceso de educación nos deben 200 años de historia. Quedan a deber bastante. Sí, y nada más en ese tiempo. Cuando pensamos hacia atrás, aproximadamente Teotihuacán se funda en el 300 después de Cristo. Y entonces si empezamos a sumar, pues nos deben muchos más años de historia de los que pensamos. Y hay mucho desconocimiento que fue destruido en la destrucción de esos códices sobre lo que era la cultura teotihuacana, la cultura tolteca y lo que fueron los mexicas recuperando del conocimiento de los pueblos que ellos conquistaban. Y qué importante recuperar todo esto, David, porque yo considero que para nosotros como mexicanos, el de repente desconocer o de repente perder esta identidad, porque finalmente todos somos mestizos, desconocer todo esto pues hace que tengamos un vacío profundo, existencial, que de repente pues le damos prioridad a lo extranjero, a lo que nos llega de fuera, a lo que nos dice el cine, la televisión. Por esto, porque no conocemos, porque se ha perdido, porque nos han quedado de ver o por desinterés simplemente, ¿no? Pero qué importante sería rescatar toda esta historia que está por ahí escondida en algún lugar. Alguna se habrá perdido, pero otra tal vez sea posible recuperarla. Difundirla a través de mitos, leyendas, ceremonias, rituales, poesía, arte, qué sé yo. Y podamos pues nutrirnos de eso que nos constituye como raza, ¿no? Porque yo de repente volteo a ver a otros países de diferentes lugares, no vayamos muy lejos, aquí en Estados Unidos, y veo a gente, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país que se ha formado por diversas culturas. Hay chinos, hay japoneses, hay irlandeses, hay italianos, hay ingleses, pero todos ellos tienen ese sentimiento de orgullo de ser norteamericanos, ¿no? Un poco tal vez lo que nos faltaría recuperar. No un orgullo falso, pues que únicamente se muestra cuando juega la selección, sino un orgullo de todos los días, un orgullo de ser mexicano y mostrarlo pues con ese rescate cultural. Claro, sí, mira, es que las consecuencias de la exclusión son muchísimas. Por ejemplo, tú piensas, el pueblo mexica era un pueblo guerrero, pero era un pueblo que definía la forma en cómo iba seleccionando a las personas de acuerdo al día del nacimiento, a la colocación de los astros y a muchísimas cosas. Y por ejemplo, alguien que nacía bajo el nahual del ocelote, pues tenía la posibilidad de hacer la prueba para convertirse en un guerrero, porque había nacido. Si pasaba la prueba, pues entonces se incluía dentro de una educación militar. Pero en determinado momento, si no la pasaba, pues tenía otras variantes de educación sobre las cuales se iba enfilando. Y entonces dependía mucho del día que habías nacido, porque ese día se orientaban según los conocimientos antiguos, los astros. Pero además de eso, sí, se ha malinterpretado porque se relaciona el camino del guerrero con violencia. Y no, el camino del guerrero es la guerra que juegas contigo mismo para vencer a tus propios demonios. Exactamente. Y crecer en la vida hacia una dirección determinada. Si tú piensas en esto, pues de alguna manera nosotros estamos hasta cierto punto desarraigados porque nuestras raíces están perdidas y podemos reconocer solamente una parte, la parte que nos permitieron por el desarrollo de la cultura española, ¿sí? Verla
podemos reconocer la presencia de una religión católica sobre la cual no tenemos mayor reflexión, sino la aceptamos inmediatamente, ¿sí? Y desconocemos totalmente la forma en cómo pensaban sobre lo religioso los mexicas. Vamos a platicar de esto después de un corto comercial. Vamos a ver cómo esto ha influido en nuestra propia personalidad como mexicanos que somos. Volvemos enseguida. Muy bien, amigas y amigos, ya estamos aquí de vuelta en Contacto Emocional. Estoy platicando con David Campos sobre la exclusión y la identidad nacional. Y esto, David, de cómo esta pérdida pues, de valores, esta pérdida de cultura, pues también incide y afecta nuestro día a día, nuestras relaciones en el trabajo, y sobre todo con la familia, con los hijos, con los padres. Nos hace falta, David, recuperar esto. Por supuesto. Mira, hay, por ejemplo, dentro de la historia del pueblo antiguo mexica, un momento en donde algunos guerreros, entre ellos Moctezuma y Huicamina, Tlacaelel, entre muchos otros, se rebelan ante unos señores que estaban sometidos por Maxtla, el de Azcapotzalco, que era el control y el imperio. Y en una batalla muy cruenta lo vencen, y de ahí nace el imperio mexica. Entonces todo el imperio mexica se fundamentaba sobre la lógica de haber vencido un imperio y constituirse ellos a través de esto en la fortaleza y la fuerza. Sí. Nosotros cuando vemos esto y cuando vemos cosas como que en el determinado momento excluimos nuestras raíces, pues pasan cosas bien fuertes. Dentro del interior de la familia, si pensamos que perdimos toda la historia, toda esa historia de poderío, de fortaleza, de fuerza, pues entonces nos guiamos hacia qué tipo de expectativa que podamos tener. Podríamos decir que inconscientemente estamos heredando toda esta parte de la derrota. Exacto. Y viviendo la vida derrotados. Exactamente. Y creo que esto León Portilla lo pudo expresar bastante bien en la visión de los vencidos. Sin embargo, a últimas fechas yo creo que cada vez han surgido más grupos que buscan. A veces estos grupos son grupos que mismos se autodenominan y van encontrando, tratando el conocimiento y buscan a los abuelos, esos que de alguna manera, según cuenta la historia y la leyenda mexica, les regalaron el conocimiento, porque ya que se había destruido todo esto se tendría que transmitir de forma oral. A veces lo difícil es saber cuándo es un verdadero abuelo. Pero la exclusión tiene mucho que ver con muchas cosas. Por ejemplo, sí, el tabaco es una plantita que se utiliza y que la han utilizado las grandes compañías para convertirla en un vicio, al final de cuentas. Y entre los mexicas hay un ritual, sí, en el que se usa tabaco y se purifica el cuerpo como una planta que es producto de la Tonantzin, de la tierra. Entonces el respeto a la tierra es un respeto muy profundo. Y entonces un guerrero no podía convertirse en un vicioso, porque usaba la planta como una planta sagrada. Y sí, fumaba un poco, pero después la ofrendaba al fuego sagrado. Entonces acá cambia un poco el panorama en Occidente, porque se convierte en un mercantilismo, se pierde el ritual y entonces automáticamente nacen vicios y nacen problemas muy serios. Y cuando vemos estos vicios, pues los mismos vicios se reflejan en esos pequeños grupos que tratan de acceder al peyote o a otras formas sin comprender lo que es la tradición misma. Una parte yo creo muy importante es reconocer, por ejemplo, los principios de la educación mexica que se perdieron. Sí, en mexica se dice Inixtli Inyolotl. Inixtli Inyolotl. Y esto significa que la educación tenía una intención que era básica, obtener un rostro, ¿sí? Y un corazón de piedra.
Pero cuando dices esto, si lo interpretas occidentalmente, quién sabe por dónde te vas. Sí. Sí, pero un rostro quiere decir una personalidad. Okay. O sea, tenías que encontrar un lugar en tu comunidad, tener una presencia y una fuerza y un reconocimiento. Y el corazón de piedra, la piedra en sí, pues es la parte más inherente de la relación con la madre tierra, con la Tonantzin. Y entonces es estar en contacto con la fuerza creativa más poderosa, porque los mexicas no repudiaban lo femenino. Entendían que éramos una dualidad, y de hecho, Ometeotl quiere decir dualidad, la integración del sol, la luna, y de todos los opuestos en una relación integrada que permite que florezca lo mejor de ti. Entonces hay muchas cosas que de hecho con este conocimiento alterarían o cambiarían totalmente los procesos mismos. A veces tú ves a los maestros tan beligerantes y con todo respeto para sus luchas sindicales. Digo, les tendríamos que recomendar que trataran de rescatar la historia de México. Yo hace poco les escribí en su sitio, les escribí, nos deben 200 años de historia. O más. O más. Yo creo que es mucho más. Pero no contestaron nada. Entonces, esperemos que algún día. Hay grandes historiadores como León Portilla, que yo creo que tiene, infinidad de material que podríamos ir estudiando. Él de hecho escribe un libro que se llama El Toltecayotl, donde inicia la recuperación de todo este conocimiento antiguo. Sí. Y esta recuperación creo que podremos hacerla todos como mexicanos, ¿no? Sería tal vez un compromiso personal de cada uno de nosotros. Investigar, preocuparnos un poco más por conocer todo esto, porque bueno, tú lo dijiste hace rato y es evidente, lo sabemos también como estudiantes y como padres de familia, que a medida de que avanza la historia, avanzan los tiempos, cada partido, cada persona que llega al poder se encarga pues de ir ajustando la historia de México. Ahora sí que unas cuantas pildoritas de conocimiento, ¿para qué? Únicamente para acreditar la materia y para seguir a lo que sigue, ¿no? Dándole la importancia a la cuestión técnica, a la cuestión tecnológica, que por supuesto que es fundamental, pero que no lo es todo, ¿no? Recordemos que los seres humanos somos razón, pero también somos emocionalidad. Exacto. Y el privarnos de ese conocimiento, de toda esa tradición mexicana que es riquísima, que es sumamente vasta, pues bueno, nos deja un gran vacío existencial, David. Exacto. Fíjate que la inclusión, tal vez algunos de los políticos verdaderamente con una posición proactiva y de transformación, si la vieran como un medio, sí, realmente provocaría una transformación, porque hasta ahora lo hemos hecho a un lado. Pero la inclusión implica pues muchísimas cosas, como la ordenanza a nivel familiar, las características del lugar del hombre y la mujer, que no es como algo peyorativo. Pero por ejemplo, el reconocimiento del lado femenino como el lado de la magia, a mí me parece fascinante. El color rojo que es el lado de la magia, y el lado masculino en el lado del hacer, el crear y el hacer vinculados en una sola fuerza que conviven todos los seres humanos. Y tú dices entonces es ese punto de vista en donde nadie era excluido. De hecho, desafortunadamente, incluso en las familias, a veces se excluye a un miembro de la familia. Y cuando se excluye, normalmente el efecto es devastador. Porque esa persona se siente fuera, no pertenece, no se vincula a la estructura, y al no vincularse tiene dos caminos: o se va y se convierte en un delincuente, en alguien que se pierde en los vicios, o por otro lado se convierte en una forma de patología mental, depresión, incluso en algunos casos hasta trastornos psiquiátricos graves. Muy bien, ¿cómo andamos con tiempo? Se nos está acabando ya el tiempo, queda un minuto. Pues David, qué importante entonces recuperar toda esta parte, ¿no? Tratar de buscar toda esa tradición, porque de repente yo volteo y veo a la gente pues estudiando culturas orientales, que si el Zen, que si el Yin y el Yang y todas estas partes que son muy importantes y son una tradición fabulosa, sobre todo en el área de la psicología, pero que también si de repente, y sobre todo nosotros como psicólogos, volteáramos a ver, como lo hizo Miguel Ruiz con los 4 acuerdos, esa tradición de todas las culturas indígenas que tenemos detrás, que son lo que nos da sustento y nos ha formado, pues
si lo rescatamos, podemos hacer grandes cambios para esta sociedad que tanto lo necesita, David. Claro. Mira, es una tarea enorme. Una tarea enorme. En este programa, pues apenas dimos unas pinceladas de todo lo que podríamos plantear. Pero en esas pinceladas, bueno, pues descubrimos que hay una tarea mucho más grande. Y tú lo dices bien, o sea, en determinado momento rescatas cuestiones orientales, ¿sí? Aunque al final de cuentas, fíjate que se integran, coinciden en muchas cosas, pero esto es de las culturas madres, de las culturas más profundas, y que se pueden estudiar profundamente. Por supuesto. Pues David, te agradezco tu presencia. Al contrario, muchísimas gracias. Amigos, pues gracias, ha sido un placer estar con ustedes este martes. Ya lo saben, mi correo es contacto@jorgecastañeda.net. Puedes buscarme también en Facebook como psicólogo Jorge Castañeda Bustamante, agregarme o buscar también la página de Contacto Emocional, darle un me gusta para que estés al pendiente de todos los programas que transmitimos aquí por Canal 66. El teléfono de mi consultorio, el 552-5200. Mi celular es 686-221-8623. Para cualquier duda, comentario o consulta psicológica, estoy para servirte. Nos vemos el próximo martes, ya lo sabes, aquí. Esto fue Contacto Emocional.